Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que hayan dormido bien y se hayan levantado con mucha energía para comenzar nuestro estudio y meditando en la palabra de Dios. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y nosotros lo creemos. Vamos a continuar con el estudio de la palabra en Deuteronomio. Estamos meditando en el capítulo 13 del versículo 12 al 18 y vamos a titularle Destrucción de la maldad y la obediencia, y vamos a leer del versículo 12 al 18. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ustedes no conocen. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Mire qué tremendo. Dios sigue hablándole al pueblo de Israel y dándole indicaciones a través de Moisés, y vemos cómo Él les dice que si en alguna de las ciudades a donde ellos iban a ir, algunos hombres que habitan allí incitaren al pueblo de Israel a adorar otros dioses, ellos tenían que exterminarlos, matarlos, y que ni siquiera les temblara la mano, y además no podían tomar del botín que hubiera de esa ciudad porque estaba maldito. Y si ellos no hacían lo que Dios decía, entonces Dios iba a ir contra ellos. Y por eso Moisés siempre les está recordando: obedezcan la voz de Jehová tu Dios. Cuando Él les está dando un mandamiento, una ordenanza, ellos tenían que obedecer. Y esto aplica a nosotros también. Todo en la palabra de Dios se resume en obediencia. Desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a encontrar a Dios pidiéndole al hombre que le obedezca, porque obedeciendo es como nos favorecemos a nosotros mismos. Ni siquiera sale beneficiado Dios. El beneficio es para nosotros si oímos atentamente su voz y si obedecemos. El pecado se traspasa de persona a persona y termina contaminando a toda la comunidad, conduciéndola a una crisis. ¿Ha escuchado que una manzana podrida pudre a las demás? Y esto aplica a la vida en la iglesia, en la comunidad. Por eso el pecado tiene que ser erradicado y atacarse, porque se transmite de persona a persona. Y eso no puede ser en la comunidad, en la iglesia del Señor. Por eso, si se llegaban a levantar hombres impíos entre ellos que instigaran a otros a servir a dioses ajenos, debían ser destruidos, junto con todos los habitantes de su ciudad y los animales del ganado. Ya en ruinas, dicha ciudad nunca más podía volver a ser edificada. Para evitar su influencia sobre la nación,
y su destrucción debía servir de ejemplo para las demás. ¿Se acuerda de Sodoma y Gomorra? Nunca volvieron a ser edificadas. Velemos en espíritu, no sea que nuestra comunidad caiga en incredulidad o inmoralidad. Aunque no podremos eliminar todas las contradicciones sociales, procuremos ser una comunidad de fe, deseosa de justicia, verdad y santidad. Así podremos ser la sal y la luz que ilumina a este mundo. Qué interesante. Por eso la palabra de Dios nos enseña que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir para la vida de la iglesia, para nosotros los creyentes ahora en la gracia. Las preguntas a meditar: ¿cuál sería el juicio divino para la ciudad idólatra? Y la respuesta es la destrucción total. ¿En qué áreas mi comunidad se ha apartado de Dios? Mire qué buena pregunta. ¿En qué áreas cree usted que Tapachula, el estado de Chiapas o México se ha apartado de Dios? ¿Usted cree que en el área moral estaremos muy bien? Cuando ahora la inmoralidad ha entrado incluso hasta las congregaciones. Y no quiero sonar de una manera muy legalista, pero yo creo que muchas veces, más en el lado de las damas, la inmoralidad ha ganado terreno porque muchas hermanas en la congregación quieren parecerse más a las mujeres del mundo que a las mujeres de las que dice la palabra de Dios. Y yo creo que debemos de meditar bien acerca de nuestra moral. Y lo principal sería que indagáramos qué significa esa palabra. Yo recuerdo que anteriormente, años atrás, había más moralidad en la manera de vestir, y conforme fueron avanzando las modas se fue perdiendo esa moral. En lo político, ¿cómo cree usted que estaremos en lo político? Porque estamos analizando en qué área nuestra comunidad se ha apartado de Dios. La política hoy es corrupta, cochina, y lamento, no quiero hablar mal de ellos, pero alguien dijo que lo que se ve no se juzga, cuando deberíamos de tener políticos rectos, íntegros, y lamentablemente hemos tenido tanta corrupción en la política, tanta inmoralidad, tanta codicia, porque en lugar de gobernar solamente quieren hacerse ricos, están ahí por un sueldo. Y en verdad sería bueno lo que mucha gente ha expuesto, que les pusieran un sueldo como ganan los maestros a los políticos, a ver si verdaderamente estarían ahí por vocación. Digo, solo estoy pensando en voz alta. En lo social, ¿cómo está nuestra sociedad hoy en día? Vivimos en una sociedad de antivalores, en una sociedad en donde ya no hay respeto, en una sociedad donde los hijos están mandando a los padres, gritándole a los padres. Yo creo que este es un buen momento para volverles a enseñar a nuestros hijos, aquellos hijos que han crecido y que creen que porque ya crecieron tienen y pueden hacer de su vida lo que quieren, pero realmente todavía dependen económicamente de los papás. Entonces algo no está bien. Creo que nuestra sociedad también da mucho que desear. En lo económico, creo que también nuestro país, nuestro estado, nuestra sociedad se ha apartado en cuanto a la economía. Vemos diferentes clases sociales, aunque no nos guste expresarlo así, pero es verdad. Hay gente ya no pobre, muy pobre, extremadamente pobre, y gente de la clase media, le voy a llamar, los ricos, los muy ricos. O sea, hay una disparidad social y a Dios eso no le agrada. En el orden judicial no hay justicia. Clamamos justicia porque nuestros órganos de justicia y las gentes que trabajan ahí, lejos de ejercer justicia, ejercen corrupción, y es todo un sistema que de verdad oramos pidiéndole al Señor que verdaderamente lo que han dicho
sea cierto que estamos en la cuarta transformación, pero yo creo que el tiempo nos dará la razón. Y dice, no tomarás del anatema. Si los impíos lograban instigar a los moradores de su ciudad para ir a servir a dioses ajenos, entonces debían ser destruidos. Sin embargo, Israel no debía tomar nada del anatema, aunque vieran cosas codiciables. Si Dios mandó que las quemaran en el fuego, eso mismo debían hacer. Miren, ¿se acuerda cuando ellos iban a tomar la tierra, la ciudad de Ai? Habían destruido Jericó, una ciudad amurallada, y Dios les había dicho que no tomaran nada del botín de Jericó. Incluso ese botín era santificado a Dios. Y hubo un hombre que tomó un manto babilónico y lo escondió. Y por culpa de él, cuando fueron a pelear a la otra ciudad, perdieron la batalla porque desobedecieron la voz de Dios. A esto se refería Dios cuando ellos no podían tomar nada. Aunque vieran cosas codiciables, si Dios mandó que las quemaran en el fuego, eso mismo debían hacer. Así evitarían ser influenciados por el pecado. Eliminar a sus propios compatriotas fue en extremo doloroso, pero la obediencia a los mandamientos de Dios salvaría a toda la nación de Israel. No inclinemos nuestro corazón a lo que Dios nos ha prohibido. La nación, con una fe pura, recibirá de Dios su misericordia, su compasión y será prosperada. Si obedecemos a la voz de Dios, guardando todos sus mandamientos, para hacer lo recto ante sus ojos, recibiremos su misericordia y su bendición. Las preguntas a meditar aquí: ¿qué debía hacer Israel con el anatema? Pues no debía tomar nada, sino que tenía que quemarlas en el fuego. ¿En qué resulta mi obediencia al mandato de Dios en el futuro? Bueno, resulta en que recibiremos su misericordia y su bendición. La palabra de Dios dice que su misericordia es mejor que la vida. La oración: Dios Santo, perdóname si me has mandado a quitar algo de mi hogar y no te he obedecido. Siempre he presentado excusas. Combatiré el pecado con toda mi vida para proteger mi comunidad de todos los pecados que ofendan tu santidad. Deseo que la siguiente generación pueda aprender de esta guerra espiritual y pueda disfrutar de la verdadera bendición. El ensayo se titula Vaciar nuestro corazón. El año pasado me sometí a una endoscopía y lo que me resultó más difícil fue el proceso de preparación el día previo al examen. Para esto hay que beber en cierto horario un líquido sin sabor que te hace ir al baño a cada rato, incluso hasta en la noche. Todo fue un sufrimiento, tanto tomar aquel líquido como ir al baño sin parar. Sin embargo, no tienen idea de lo bien que me sentí una vez que estaba vacío. Había desaparecido esa sensación de hinchazón y me sentía liviano. Entonces se me ocurrió que si pudiéramos tener controles médicos espirituales, sería una buena idea vaciar nuestro corazón para hacer una visualización profunda de nuestra condición espiritual. Suponiendo que fuera posible, entonces, si estamos repletos de ídolos que bloquean la vista del Espíritu Santo, el trabajo de limpieza sería definitivamente agotador. Además, si nos resistimos a pasar por el proceso de preparación para poder ser examinados, todo se complicará y la experiencia se volvería una absoluta agonía. Y eso no sería todo, porque los ídolos con los que gozamos de buenos momentos, alejados de la comunión de Dios, tampoco nos dejarán ir fácilmente. Pero precisamente por eso necesitamos una endoscopía espiritual. El arrepentimiento es la tarea del vacimiento que realizamos para desbloquear el camino de la oración que estaba obstruida. A través de esta nos presentamos ante Dios
sin dejarnos llevar por las tentaciones de las circunstancias y eliminamos todo obstáculo que esté impidiendo la emoción y la alegría de adorar. En últimas, la única forma de recuperar la sanidad espiritual es cuando se abre este camino del arrepentimiento y nos paramos ante Dios como hijos. ¡Qué tremendo! Está muy bonito este ensayo. Y damos gracias a Dios porque Él permite que nos examinemos a nosotros mismos y que veamos si hay en nuestro corazón maldad, idolatría, pecado, y que podamos venir al Señor y rendirnos ante Él, obedeciendo su palabra. Vea lo que Dios habló en esta parte del capítulo 13, que destruyamos la maldad y que entonces volvamos a la obediencia y que no nos dejemos influenciar por otras personas que quieran hacer lo malo. Al contrario, tenemos que erradicarlo. La palabra de Dios dice que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos al mal con el bien. El bien siempre triunfará. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por esta palabra, porque tú nos sigues mostrando todo lo que tú le ordenaste al pueblo de Israel y que también, Señor, nos aplica a nosotros. Permítenos, Señor, destruir y erradicar el pecado de nuestra vida. Que nosotros podamos, Señor, sentir lo mismo que tú sientes por el pecado. Tú aborreces el pecado. Ayúdanos, Padre. Te ruego que tú bendigas a cada uno de los que están, Señor, con un corazón limpio y un corazón sincero, meditando en tu palabra cada día, cada mañana. Guárdalos de todo mal. Y, Señor, seguimos esperando en ti. Oramos, Señor, creyendo que tú vas a tener y tienes el control de todas las cosas. Y en el nombre de Jesús, Señor, declaramos la victoria total sobre esta pandemia y te damos gracias porque tú has vencido en la cruz del Calvario con poder y autoridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana.